Bienvenidos a ya nuestro programa para ir describiendo aquí lo que el Papa Francisco ha escrito en esta carta exhortativa para la comunidad cristiana. Y ha venido planteando sobre los temas fundamentales de la familia, de qué manera pues, se puede vivir. Y ahora plantea los grandes desafíos que tienen las familias. Y lo primero que plantea es sobre la cuestión de la educación en la familia y las grandes dificultades que tiene hoy. En la reunión que tuvieron los obispos en el sínodo, pues se planteaban también algunas preguntas a las que ellos dan respuesta y que el Papa lo ha colocado en su carta. Y es esto, ¿verdad? Las respuestas recibidas a las dos consultas efectuadas durante el camino sinodal describieron las más diversas situaciones con los nuevos desafíos que plantean. Además de las ya indicadas, muchos hicieron referencia a la función educativa, que se ve dificultada, entre otras causas, porque los padres llegan a su casa cansados y sin ganas de conversar. En muchas familias ya ni siquiera existe pues el hábito de comer juntos y crece una gran variedad de ofertas de distracción, además de la adicción pues a la televisión. Esto dificulta, dice el Papa, la transmisión de la fe de padres a hijos. Señala un punto que lo titulamos así, la ansiedad por el futuro. Otros indicaron que las familias se enferman de grave ansiedad. Parece haber más preocupación por prevenir problemas futuros que por compartir el presente. Esto es que es una cuestión pues cultural. Se agrava debido a un futuro profesional incierto, en la inseguridad económica o el temor por el porvenir de los hijos. Señalan otro aspecto que es bastante delicado en las familias, es la drogodependencia, el alcoholismo y las demás adicciones que destrozan a las familias. Señalando la drogodependencia como una de las plagas de nuestra época que hace sufrir a muchas familias y no pocas veces terminan destruyéndolas. Algo semejante ocurre con el alcoholismo, el juego y otras adicciones. La familia podría ser lugar de prevención y de rehabilitación, pero la sociedad y la política no terminan de percatarse de que una familia en riesgo pierde la capacidad de reacción para ayudar a sus miembros. Así que en familias destrozadas, hijos desarraigados, ancianos abandonados, niños huérfanos de padres vivos, adolescentes y jóvenes desorientados y sin reglas, constatamos las graves consecuencias de esa ruptura. Bien, las situaciones de la violencia intrafamiliar, pues es escuela de resentimiento social. Como indicaron los obispos de México, hay tristes situaciones de violencia familiar que son caldo de cultivo para nuevas formas de agresividad social, porque las relaciones familiares explican también la predisposición a una personalidad violenta. Las familias influyen en ese sentido, son las que no tienen una buena comunicación, aquellas en que predominan actitudes defensivas y sus miembros no se apoyan entre sí, en las que no hay actividades familiares que propicien pues la participación, en las que las relaciones de los padres suelen ser conflictivas y violentas y en las que las relaciones paterno-filiales se caracterizan por actitudes hostiles. La violencia intrafamiliar es escuela de resentimiento y odio en las relaciones humanas básicas.
De manera que el Santo Padre señala también que las familias pues se van debilitando y esto perjudica la maduración de la persona. Lo dice de esta manera: nadie puede pensar que debilitar la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio sea algo que favorezca a la sociedad. Ocurre lo contrario. Debilitar la familia perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de los pueblos. Otro problema que señala el Papa son las uniones que no pueden equipararse al matrimonio. No se considera ya con claridad que solo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumpla una función social plena, por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad. Debemos reconocer la gran variedad de situaciones familiares que pueden brindar cierta estabilidad, pero las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio. Ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad. Así que la atención a los matrimonios, pues ¿quién se ocupa de esto? Pero ¿quiénes se ocupan hoy de fortalecer pues los matrimonios, de ayudarles a superar los riesgos que los amenazan, de acompañarlos en su función educativa, de estimular la estabilidad de la unión conyugal? El Papa señala aquí modelos que ahí están y se extienden, como son la poligamia, convivencia de hecho, una multiplicidad de alternativas con impacto negativo en el matrimonio cristiano. En algunas sociedades, afirma el Papa, todavía está en vigor la práctica de la poligamia. En otros contextos continúa la práctica de los matrimonios por arreglo previo. En numerosos contextos, y no solo occidentales, se está extendiendo mucho la convivencia antes del matrimonio, así como convivencia sin intención de llegar a un vínculo institucional. En varios países, la legislación facilita el avance de una multiplicidad de alternativas, de manera que un matrimonio con notas de exclusividad, indisolubilidad y apertura a la vida termina apareciendo como una oferta anticuada entre muchas otras. El Papa señala el rechazo de viejas formas de familia llamada tradicional, caracterizadas por el autoritarismo e incluso por la violencia, no justifica el desprecio pues del matrimonio. En muchos países avanza una desconstrucción jurídica de la familia que tiende a adoptar formas basadas casi exclusivamente en el modelo de la autonomía de la voluntad. Si bien es legítimo y justo que se rechacen viejas formas de familia tradicional, caracterizadas por el autoritarismo e incluso por la violencia, esto no debería llevar, dice el Papa, a despreciar el matrimonio, sino a redescubrirlo en su verdadero sentido, así como a su renovación. La fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar a amar. Por muy herida que pueda estar una familia, puede siempre crecer partiendo del amor. En esta carta insiste nuevamente el Papa en una cuestión fundamental, es el reconocimiento de los derechos de la mujer. En esta breve mirada, dice la realidad, deseo resaltar que aunque haya habido notables mejoras en el reconocimiento de los derechos de la mujer y en su participación en el espacio público, todavía hay mucho que avanzar pues en algunos países. La violencia contra la mujer. No se terminan de erradicar costumbres pues inaceptables. Ante todo, la vergonzosa violencia que a veces se ejerce contra las mujeres, el maltrato familiar y distintas formas de esclavitud que no constituyen una muestra de fuerza masculina, sino una vil degradación.
La violencia verbal, física y sexual que se ejerce contra las mujeres en algunas parejas de esposos contradice la naturaleza misma de la unión conyugal. Las injustas condiciones de inferioridad y su consideración de segunda categoría. Pienso, dice el Papa, en la grave mutilación genital de la mujer en algunas culturas, pero también en la desigualdad del acceso a puestos de trabajo dignos y los puestos donde se toman las decisiones. La historia sigue las huellas de los excesos de las culturas patriarcales, donde la mujer era considerada de segunda categoría, pero recordemos también el alquiler de vientres o la instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenino en la actual cultura mediática. Dice el Papa que la necesaria erradicación de viejas formas de discriminación. Hay quienes piensan, dice, que muchos problemas actuales se deben a la emancipación de la mujer. Pero este argumento no es válido, es una falsedad, no es verdad, es una forma de machismo. La idéntica dignidad entre el varón y la mujer nos mueve a alegrarnos que se superen viejas formas de discriminación y de que en el seno de las familias se desarrolle un ejercicio de reciprocidad. Si surgen formas de feminismo que no podamos considerar adecuadas, admiramos igualmente la acción del Espíritu en el más claro reconocimiento de la dignidad de la mujer y de sus derechos. La función del varón. La ausencia del padre en una familia marca gravemente la vida familiar. El varón juega un papel importante, decisivo en la vida familiar, especialmente en la protección y el sostenimiento de la esposa y los hijos. Muchos hombres son conscientes de la importancia de su papel en la familia y lo viven con las cualidades peculiares de la índole masculina. La ausencia del padre marca gravemente la vida familiar, la educación de los hijos y su integración en la sociedad. Su ausencia puede ser física, afectiva, cognitiva y espiritual. Esta carencia priva a los niños de un modelo apropiado de conducta paterna. La ideología de género o vaciamiento del fundamento antropológico de la familia. Otro desafío, dice el Papa, proviene de las diferentes formas de la ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de mujer. Esta ideología propone una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología suscita proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre el hombre y la mujer. La identidad humana se atribuye a una opción del individuo que además puede cambiar con el tiempo. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones, a veces comprensibles, intenten imponerse como un pensamiento único que determina incluso la educación de los hijos. No hay que ignorar, pues, que el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo se pueden distinguir, pero no separar. La biotecnología y la procreación, pues no caer, dice, en el pecado de pretender sustituir al Creador. Por otra parte, la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo, haciéndolo independiente de la relación sexual entre un hombre y una mujer. De este modo, pues, la vida humana, así como el ser padre o madre, se ha convertido en realidades montables y desmontables, sujetas principalmente a los deseos de los individuos y de las parejas.
Una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar las ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como un don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada. Las familias, muchas familias que viven en el amor. Doy gracias, dice el Papa, doy gracias a Dios porque muchas familias que para nada se consideran perfectas, viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque muchas veces tengan caídas a lo largo del camino. No existe pues un estereotipo de familia ideal, un interpelante mosaico formado por muchas y diferentes realidades. A partir de las reflexiones sinodales, no queda un estereotipo de la familia ideal, sino más bien un interpelante mosaico formado por muchas realidades diferentes, llenas de gozos, dramas y sueños. Las realidades que nos inquietan son desafíos. Así que sin desgastarse en lamentos, apostar pues por una creatividad misionera. No caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos en lugar de despertar una creatividad misionera. En todas las situaciones la Iglesia siente la necesidad de decir una palabra de verdad y de esperanza. Los grandes valores del matrimonio y de la familia cristiana responden a la búsqueda que atraviesa la existencia humana. Si constatamos muchas dificultades, ellas son, como dijeron los obispos de Colombia, un llamado a liberar en nosotros las energías de la esperanza, traduciéndolas en sueños proféticos, acciones transformadoras e imaginación de la caridad. Habiendo señalado pues el Santo Padre toda esta realidad que tenemos en el mundo familiar, pues él ha apuntado prácticamente a problemas muy delicados que estamos viviendo en el mundo de la familia, como ha sido pues la educación, la ansiedad de futuro en la que estamos inmersos todos, el problema de la drogodependencia, el alcoholismo y las demás adicciones. Ha señalado las situaciones de violencia intrafamiliar. Nos ha enseñado también que debilitar la familia perjudica la maduración de las personas. También se ha visto este problema de las uniones que no se pueden equiparar al matrimonio, la atención a los matrimonios que es tan urgente hoy, el problema de la poligamia y otro tipo de formas de vida. Y ha venido apuntándonos también a reconocer los derechos de la mujer, la violencia contra la mujer, la necesidad de erradicar viejas formas de discriminación. Y luego viene la función del varón. La ausencia del padre marca gravemente la vida familiar. Y luego ha entrado en esto en que dice el Papa, pues las muchas familias que viven el amor, gracias a Dios, a esto pues se mantiene la unión sacramental. Así que quienes viven en su matrimonio consagrados, bendito sea Dios. Y en donde está toda esta problemática, hay que buscar de qué manera se ilumine esa realidad para que se transforme. Les agradezco su atención prestada a este programita para ir haciendo lectura de esta carta que el Santo Padre nos ha dado, la alegría del amor, que es Amoris Laetitia. Bien, hasta la próxima presentación.